a este lugar y deseamos que se sientan como en casa. Amén. Quisiera platicar con usted acerca de algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y la verdad es que yo escuchaba lo que Dios nos hablaba a través de las profecías, y mi corazón siempre agradece al Señor porque Él confirma, ¿verdad? Solo déjeme nada más llegar acá. En medio de todo esto, lo que Él quiere hacer y lo que está haciendo. Me gustaba mucho porque yo en lo particular, tal vez de repente soy un poco mecha corta, diría el hermano Germán, ¿verdad? Pero, pero no soy, pero soy pacífico, no me gustan los pleitos, los líos, ¿verdad? Las situaciones de esa naturaleza. Nunca he sido, siempre he sido bien evitado de eso. De plano, cuando hay que entrarle porque no queda de otra, ¿va? Si el enemigo se presenta, pues tampoco va a salir uno corriendo, ¿va? Si no sería como un mal pastor, ¿verdad? Pero digamos, cuando el Señor nos habla, a mí siempre me ha gustado vivir en paz, ¿verdad? No sé si a usted. Eh, Incluso muchos salen de nuestros países buscando precisamente eso, ¿va? Un poco más de tranquilidad. Y entonces yo creo que cuando Dios nos habla a nosotros de ese pacto, hay que entender que estamos en un tiempo de su misericordia y de gloria para nosotros, amén. Y tenemos que recibirlo y así tenemos que vivir pacíficamente, amén. En ese pacto, pues, de Dios, por supuesto, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a uno, jule canelo, pues también hay que entrarle, ¿verdad? Eh, porque, porque pues el Señor es el Señor y es Dios de los ejércitos también, ¿verdad? Amén. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar siempre el vivir bajo esa paz, pero para poder vivir en paz, nosotros, yo se lo he dicho, eh, nosotros lo que necesitamos es la justicia primeramente. Amén. Porque si nosotros no entendemos la justicia, si nosotros no buscamos la justicia, si nosotros, cuando se habla de justicia, yo le he dicho que a veces se malinterpreta decir juicio con justicia, y eso no es así. El juicio obviamente es dictaminado por la justicia, pero previo a eso, la justicia nos ordena, nos lleva a nosotros, hermano, a parámetros, nos da lineamientos para que andemos en ello. Amén. La justicia no es para castigar de principio, la justicia es para guiar de principio. Y claro, si uno sale de esa justicia, si uno sale de esos parámetros de justicia, obviamente hay un castigo. Amén. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Ok. Entonces, si algo es importantísimo es que nosotros busquemos la justicia del Señor para vivir entonces en paz, y de ello nosotros andaremos siempre gozosos, siempre contentos. En resumidas cuentas, eso es el reino de los cielos, porque así lo dice la palabra. Entonces, quiero platicar con usted de algo que el Señor hablaba a mi corazón uno de estos días. Estaba por ahí leyendo y me paré en un ratito, y en lo que me paré y me fui, el Señor puso un verso en mi frente a mí que me sorprendió mucho, ¿verdad? Y entonces lo empecé a investigar, así que quiero platicar con usted acerca de este tema. Yo le titulé así: las fuentes de la justicia. Eh, para hablar de la justicia, tendríamos que hablar obviamente primero que de Dios, ¿verdad? Y eso sería inagotable. Ahora, hay muchas maneras en las que nosotros podemos ver manifiesta la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y que nos va a ayudar para poder caminar nosotros correctamente delante del Señor. Ahora, eh, cuando veía este verso del cual vamos a hablar de primerito, yo pude entender que hay maneras, por eso le puse fuentes, ¿verdad? De donde sale la justicia para que nosotros la entendamos, para que nosotros podamos ver que Dios tiene diferentes formas de entregarnos la justicia. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir justamente. Amén. Entonces,
De tal manera que usted me vaya entendiendo, yo quisiera iniciar con este tema y empezar aquí, en Romanos 1:16. Este fue el 17 más que todo, pero obviamente tenemos que contextualizar para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Verdad que usted tampoco se avergüenza del Evangelio? Amén. Ahora dice, porque es potencia, en otras versiones quizás diga poder, ¿verdad? De Dios. Para salud o para sanidad a todo aquel, o para salvación, dice también otras versiones, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice al judío primeramente es porque se está refiriendo obviamente al pueblo del Señor, y cuando habla de los griegos está hablando de la gentilidad, todo el resto, ¿verdad? Dentro de los cuales nosotros estamos. Ahora, este verso es el que a mí me llamó la atención y donde el Señor empezó a hablar a mi corazón y por donde yo pude entender esto que le estoy diciendo. Porque en él la justicia de Dios se descubre. Dice otras versiones, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Amén. De fe en fe. Y ahorita le voy a leer otras versiones aquí que tengo para que lo podamos ver. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ese es un pasaje que aparece en Habacuc 2:4, me parece que es, o 4:2. Ahí lo puede leer usted. Léase toda la Biblia y ahí lo va a encontrar. El asunto es que nosotros, hermano, tenemos que identificar cuando la justicia de Dios nos está hablando y cómo Dios quiere derramar sobre nosotros esa justicia y de dónde nosotros podemos ir a sacar esa justicia, como el agua que nos va a limpiar, como el agua que nos va a purificar, a santificar. Entonces, dice este pasaje, porque en él, ¿quién es él? No, el Evangelio. Ya me está atendiendo, ¿va? Porque por eso se lo pongo del mismo color. Para que usted sepa de que esto es algo así como que le preguntara de qué color es el caballo blanco de Pedro de Alvarado. ¿Verdad? ¿De qué color es? Así sencillo. Por eso se lo pongo así en ese color. Porque en él, claro, entendemos que el Evangelio es Cristo mismo, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero aquí está hablando del Evangelio. Porque en él la justicia de Dios se descubre o se revela de fe en fe, como está escrito. Mas el justo vivirá por la fe. Ahora, antes de poder desarrollar un poquito más sobre esto, quiero leerle algunas otras versiones, un par de versiones más que me interesan y luego vamos a volver a este pasaje. Mire cómo lo dice la Arcas Fernández. Por él se nos da a conocer el hecho de que Dios nos restablece en su amistad por medio de una fe en continuo crecimiento. Y bien interesante, ¿va? Bueno, Oscar mencionaba algo que a mí me pareció muy lindo, ¿verdad? Y es el hecho de que la Odisea, para que el Señor pudiera entrar con ellos y cenar con ellos y establecer otra vez, ¿verdad? Ese pacto, porque la Santa Cena es eso, un pacto para nosotros, un nuevo pacto. Lo que se necesita es el trabajo de la fe. Amén. Ahora, nuestra fe, hermano, para empezar, yo siempre le he dicho que la fe nuestra no es ciega. Amén. Nuestra fe es Cristo y más que Él, una visión extraordinaria. Ahora, nosotros vemos que nuestra fe debe de ir evolucionando, es evolutiva para nosotros, ¿verdad? Porque esa fe nos va a llevar a nosotros a poder verle. Amén. Porque eso es lo que esperamos. La fe es la convicción de lo que se espera, que en este momento no es visible para nosotros. Entonces, la fe nos va a llevar a ver al Señor. Amén. Ok, entonces dice, por el Evangelio, se nos da a conocer el hecho de que Dios nos restablece en su amistad
por medio de una fe en continuo crecimiento. Me llamó la atención esta versión de la Arcas Fernández, porque ahí hace un énfasis en decir que Dios nos restablece en su amistad. Ahora usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿se recuerda quién es el padre de la fe? ¿O lo llamaron así? Abraham. Y Dios dijo que Abraham era su amigo. Se recordará que cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, voy a ir donde mi amigo Abraham y le voy a contar lo que estoy pensando hacer. Entonces, Dios establece o Dios restablece a causa de la promesa en Abraham, el que nosotros somos hijos del Padre de la fe. Y por ello su amistad nos la restablece. ¿A través de qué? A través del Evangelio. A través del Evangelio. Entonces, el Evangelio, hermano, es la fuente de justicia. Es una de las fuentes de justicia para nosotros, el Evangelio. Ahora, cuando hablo del Evangelio, estoy hablando no solo de los 4 evangelios que ahí aparecen, sino estoy hablando de todas las buenas nuevas que el Señor nos dejó a nosotros a través de su palabra. Entonces, hermano, el Evangelio nos vino a dar a conocer, es decir, nos vino a revelar que nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios. Y ahora más que amigos, porque la Biblia dice que en este final de los tiempos, a través del Hijo Jesucristo, es que nosotros podemos entender que esa amistad es el principio para poder llegar nosotros a ser hijos de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Si es que se me quedó, es que como a veces lo bromeo, ¿verdad? Pero esto es una verdad. Nosotros, Dios nos abre, nos revela. Esa es la revelación de Dios. El hecho de que nos extienda a nosotros, hermano. Primero, la salvación fue abierta la puerta, nosotros entramos, luego nos convertimos en oyentes, luego nos convertimos en ¿qué? En creyentes, luego pasamos a ser discípulos, luego pasamos a ser amigos y terminamos siendo hijos. Amén. Entonces, por eso le decía, el principio de llegar a ser hijos, que sería la última parte, pues o la puerta que se abre, es la amistad. Porque dice la Biblia que el siervo no sabe lo que su señor hace, pero el amigo sí sabe. Amén. Entonces Dios lo que hace es que ese decir que el amigo sí sabe, es porque se lo reveló. Es porque se lo dio a conocer. Ahora usted y yo necesitamos llegar a ser amigos de Dios basados en la fe de Abraham. Se recordará usted que la Biblia misma dice que por cuanto Abraham le creyó, entonces, ¿cómo le fue contado? Por justicia. Entonces, la justicia de Dios, hermano, nos trae a nosotros una revelación. O más bien, el Evangelio nos trae una revelación. ¿Qué revelación? La revelación de su justicia. Y esa justicia, hermano, nos va llevando a nosotros a conocer que podemos ir incrementando nuestra fe. Hoy por eso creo que Coca era el que hablaba y decía que la fe viene por el oír. Ahora, el oír lo despierta la palabra del Señor. Y cuando uno se despierta al oír de la palabra de Dios, entonces empieza la revelación de Dios sobre la vida de uno. Porque mire, hermano, uno puede, cuando hablo de oír, estoy hablando de ese oír shamá, ¿se recuerda? Ese oír shamá es oír inteligentemente, ese oír shamá es con atención, ese oír shamá, hermano, es obedecer a lo que Dios está diciendo. No solamente oír, porque hay gente que oye 1, 2, 3, 10, 20 prédicas, lleva 10, 15, 20 años en el evangelio y como dijera alguien por ahí, su vida sigue igual. Y eso, hermano, perdóneme, pero implica que no ha conocido ni la justicia ni su fe ha evolucionado. Si no estuviera en otra parte, en otro pasaje de su vida. Y nosotros tenemos que evolucionar porque una fe de que está en continuo crecimiento viene a causa de la justicia de Dios revelada para nosotros por medio del evangelio. ¿Sí me doy a entender? Ok.
Ahora, entendiendo que la fe son parámetros que nos conducen a nosotros, hermano, hacia el entendimiento de las cosas espirituales. ¿Voy muy rápido? No. Sí, ok, me está entendiendo entonces. Lo dice la Escritura: aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe alcanzará la vida. Eso es lo mismo que, o sea, como en una interpretación, ¿verdad? En la Arcas Fernández es: el justo por la fe vivirá. Hay otras versiones que no dice por la fe, sino dice por su fe vivirá. Es decir, que la hizo suya. La fe de Cristo la hicimos nuestra. Y por eso es que ahora alcanzamos vida en el desarrollo de la fe. Pero esa fe, hermano, tuvo que traer consigo primeramente una revelación a nuestra vida. Y esa revelación o ese conocimiento, esa amistad con Dios, ese restablecimiento de la amistad con Dios, para que entonces nosotros pudiésemos, hermano, entender cuál es la justicia. Porque ¿cómo entendió Abraham cuál era la justicia de Dios? Conociéndolo, teniendo un encuentro con Él, cuando Dios se le revela a Él por medio del Evangelio, es decir, por medio de lo que oyó, una buena nueva. Se recuerda que la Biblia dice que el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. O sea, y cuando usted busca, hermano, de hecho en los discipulados hablamos un poco de eso, ¿verdad? De Caldea, de los primeros, ¿cómo se llamaban? Los primeros habitantes en aquel lugar. Ahorita se me fue el nombre. ¿Los qué? Los sumerios, gracias, hermano. Los sumerios. Y las dos principales, o una de las dos principales ciudades era Ur. Ahora, los sumerios, usted sabe que eran paganos, ¿verdad? Adoraban un sinnúmero de dioses y tenían unas cosas bien terribles, ¿verdad? Que hacían. Ahora, cuando el Señor le habla, por eso dice que la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra del Señor. Entonces Dios habla a Abraham y ese oír en sus oídos, ¿verdad? Valga la redundancia, dijo aquel, le despertó. Él dijo: hay un Dios, hay algo más poderoso que todos estos de aquí no hablan. A estos solo piden y se les ofrece y se les da, pero hay uno que me está diciendo que salga de ellos, que se va a revelar a mí. Entonces agarró, usted sabe, a su esposa, a sus cosas, y se fue, y se llevó también a su sobrino, a Lot, y se fue. Y durante el camino, hermano, no oía a Dios, sino hasta que hizo obediencia, obedeció. Esa es otra fuente de justicia, ahorita lo vamos a ver. Entonces viene y lo deja. Cuando deja a Lot, de inmediato le habla al Señor. Le habla a Dios a Abraham. Y usted se recordará que se le aparece y le dice: anda delante de mí, sé perfecto, etcétera, ¿verdad? Entonces viene Abraham, oye la voz de Dios y le empieza a creer a Dios. Por eso es que él entendió qué era lo que se le contaba por justicia. La justicia era creerle a Dios. Dijo: bueno, si Dios dijo, así va a ser. Entonces, cuando aún usted sabe que Abraham, hermano, en 99 años, ¿verdad? Cuando el Señor se le aparece y le habla y le dice: te voy a dar un hijo. Por eso es que en hebreo se refiere y dice que aún como muerto, o estando ya muerto, dicen otras versiones, ¿verdad? De ahí el Señor sacó la vida. ¿Qué vida? La vida de Isaac y de todos los que iban a ser parte de los hijos que Abraham iba a tener. Ok, entonces viene Abraham y empieza a vivir por la fe, porque él creyó de lo que había oído. Ahora, le voy a decir una cosa, sinceramente, tal vez usted me ayuda a decirle al que tiene al lado suyo, sinceramente dígale: nosotros la tenemos fácil, nosotros la tenemos papita. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, hermano, todavía no había sido revelado Cristo.
Entonces él tenía que creer a lo que Dios dijera. Así que él empezó a creerle, a creerle, a creerle, a creerle, a creerle. Le decía al Señor, te voy a dar un hijo. Sí, Señor, lo que tú digas. Yo estoy dispuesto. 10 quiero tener, le decía. Porque no tenía ni uno, ¿va? De hecho tuvo, ¿qué? 8 al final, ¿va? 6 de Cetura y los otros 2. Uno Ismael y el otro Isaac. De él, pues, ¿verdad? Porque aparte, un montón. Todos nosotros somos contados dentro de esa generación. Aunque somos de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Pero de esa descendencia. Ok, por promesa. Entonces, nosotros vemos que Abraham dijo, amén, sí, sí, yo te creo. Ahora, llegó un momento crucial a la vida de aquel hombre. Porque el Señor le dice, dame a tu hijo. Al único le dice. ¿Usted qué hubiera hecho? Sí, que se lleven a Ismael, dice la hermana. Pero le dijo el Señor, no, a Ismael, él pensó que tal vez a Ismael va. Dijo, ay, qué bueno, así me salvo de estos, va. Le dijo el Señor, no, le dijo, ese es tuyo, no es mío. Es decir, no, porque después la pregunta es, ¿por qué lo bendijo entonces? Por causa de Abraham. Lo que le estaba diciendo el Señor es, ese nació bajo tu justicia, no bajo mi justicia. Ese nació por lo que tú hiciste, no por lo que yo hice. Entonces, por eso es que se lo pide al verdadero, es decir, al que le correspondía bajo la justicia de Dios, que era Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se lo negó? No, le dijo, está bien. Aunque sea de la justicia mía me queda, pero pues ahí va. Se lo llevó. Y entonces ese creerle a Dios, a causa del evangelio, la buena noticia que Dios le había dado, que lo hizo creer, salió Abraham a entregarle a su hijo. Y el Señor le dijo, ahora sé que me amas. Tremendo, hermano. Le dijo, ahora sé que me amas. ¿Por qué le dijo que ahora sabía que le amaba? No se lo negó. Pero sabe, cuando yo analizo un poquito más detenidamente eso, me doy cuenta que al decir, ahora me amas es, ahora has aprendido a obedecer en mi justicia, a ir sobre mi justicia. Lo que yo digo, así va a ser. Si yo te lo dije, entonces así tienes que hacerlo. Conforme a mi palabra, así hay que hacerlo. Y eso le fue contado por justicia. Porque eso no lo entendía. Y de hecho, a veces nos cuesta a nosotros entenderlo, hermano. Porque el Señor nos dice, haz esto. Señor, ¿no será que puede ser de esta otra manera? Así como yo estoy pensando. Usted se da cuenta que un Moisés, hermano, al que el Señor le dijo, como te lo enseñé, así exactito, sin más, sin menos, así como te lo di. Apuntaste bien los planos, ¿verdad? Sí, Señor, los apunté. Así lo quiero. Y así se hizo. Por eso es que la Biblia dice, como parte de la justicia, porque el entrar a la justicia de Dios por medio del Evangelio, lo que nos lleva a nosotros, hermano, es a considerarnos de parte de Dios fieles. Porque la Biblia dice que Moisés, el Señor, lo consideró como fiel en toda su casa, en todo el servicio de su casa. Al decir en todo el servicio de su casa es, como yo se la mostré, así lo hizo. Como yo le dije que había que oficiar, así oficiaban. Como yo le dije que había que hacer los atuendos del sacerdote, así lo hizo. Entonces la justicia de Dios, cuando uno aprende la justicia de Dios, cuando uno recibe la justicia de Dios a través del Evangelio y lo empieza a hacer conforme lo que Él dijo, entonces viene de sí todo lo demás sobre nuestras vidas. El gozo, la paz, la bondad, el conocer su amor,
el empezar a tener esa vida de Dios sobre nuestras vidas. Tremendo. Miremos este otro pasaje. Estoy dándome a entender, hermano. Ok, la BDA dice, porque en él se manifiesta la justicia de Dios a través de una fe en continuo crecimiento. Como dice la escritura, fíjese que aquí dice que se manifiesta la justicia de Dios a través de una fe en continuo crecimiento. Como dice la escritura, el justo en virtud de la fe, entonces va a vivir. En virtud de la fe. Entonces, ¿qué nos trae la vida a nosotros? La virtud de la fe. Por eso a nuestra fe nosotros ahora le tenemos que añadir ¿qué? Virtud. Esa virtud que viene de la fe se llama la justicia revelada a nosotros. Cuando la justicia de Dios se revela a nuestras vidas, entonces nosotros vamos a entender qué es fe. Vamos a mostrarle al Señor que verdaderamente lo amamos. Ahorita me va a entender un poquito más con lo que le voy a decir, con el siguiente pasaje. Vayamos de una vez. Entonces, bueno, perdón, antes de ir ahí, quiero regresar un poquitito. El evangelio que se nos revela significa un evangelio apocalíptico o apocalipsis. Usted sabe que apocalipsis significa revelación. Amén. Ok, entonces para que no tengamos temor, ¿verdad? El Apocalipsis, uy, Señor, eso no lo quiero leer. No, hombre, bienaventurado el que lo lee. Ahí va a tener, va a entender. Hoy mientras mi hermano Oscar, lo que el Señor le dio, qué lindo, hermano. Ahí nosotros tenemos que entender la justicia de Dios. Que Dios, por eso le decía, la justicia no es castigo de principio. La justicia es una enseñanza para nosotros no desviarnos del camino del Señor. La justicia incluso es una enseñanza para saber cómo volver del mal camino al Señor. Porque ahí no dice te voy a desechar. No, el Señor le dijo, si sigues tibio, te vomito. Pero si te calientas, tranquilo. Ahora, si vas a estar frío, pues de todas maneras, tranquilo. Te voy a meter un rato a la tribulación, pero de ahí vas a salir bien calientito. Pero no le dijo el Señor, te voy a desechar de una vez para siempre. No, solo le dijo nada más, o te calientas o te enfrías. ¿Basado en qué, Señor? Bueno, pues ahí está. Lo que tienes que hacer es comprar oro refinado. Es decir, deja que las pruebas lleguen y esa fe te va a sostener, te va a dar paciencia y vas a seguir. Ahora, ¿qué más le dijo? Colirio, ¿verdad? Deja que mi palabra te eche ahí la visión, que te quite todas las cataratas que tenés para poder ver. La vestidura blanca. ¿Qué es la vestidura blanca? Eso lo hemos visto muchas veces. Obras justas de los santos, es decir, que se abra tu mano, que ya no tengas una mano engarruñada o agarrotada o que seas tacaño, pues. También, entonces nosotros, hermano, necesitamos entender lo que Dios nos está diciendo y ver que Él lo que pone en su justicia, Él pone, por eso dice la Biblia, porque Jehová ha puesto la llaga y consigo la salud. Entonces Dios muchas veces, hermano, nos da a entender por el evangelio, cuando viene a nosotros el evangelio y el Señor nos habla, viene la revelación. Ay, Señor, me vas a meter a una prueba. Bueno, pues aquí voy, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, no, Señor, ¿será que? Por favor, Padre, no, mira, no, mejor me voy por este otro lado. De todas maneras, hermanos, nosotros vamos a ponernos en stand-by hasta que nos metamos dentro de la justicia de Dios. Solamente, por eso es que el Señor Jesús llegó 3 veces y le dijo, Padre, no hay otra manera en que pueda beber esta copa. Mire, yo interpreto tal vez el silencio del Padre, pero probablemente le haya dicho esas primeras 2 veces o la tercera, ¿verdad? No. Señor, no hay otra manera. Porque estaba la justicia de Él, ¿o no? Y la justicia del Padre.
él como Jesús y el Hijo de Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué, Padre? Yo no voy a tomar esta copa así. Así que yo me regreso. Y el Padre le hubiera dicho, amén, mijo, no tengas pena, venite, pues ahí déjalos, hay que se mueran y perdidos para siempre. Esa era pudo haber sido la justicia del Hijo, ¿o no? Porque él tenía su propia justicia, así como Abraham tuvo un hijo de su propia justicia, el Hijo también. Eso era lo que le estaba preguntando al Padre. ¿Será que podemos aplicar mi justicia? Y el Padre le dijo, pues, para que se salven, no. ¿Sí me estoy dando a entender? En la última entonces es cuando le dice, ¿no hay otra forma de salvación para ellos? No, entonces que se haga tu justicia. Como tú lo dices, así lo voy a hacer. Y tuvo que tener ese terrible sufrimiento por usted y por mí. Qué agradecidos deberíamos de estar, hermano. De verdad que agradecidos deberíamos de vivir todos los días. Bueno, entonces aparte de eso, al Señor no le bastó, sino que nos dio el Evangelio todavía para que siguiera revelándose la justicia sobre nosotros y caminar con respecto a ella. Y a veces no caminamos, ¿verdad, hermano? Qué bueno esos tres sinceros, ¿verdad? Sigamos. Mire, vayamos aquí, Romanos 14, 17. Esto es lindo, hermano. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que va. Entonces, mire, ¿qué otra fuente de justicia hay? Si lo podemos ver así, pues solo lo estoy analizando, el Evangelio. Ahora, ahí se lo subrayé, no se haga bolas, ya le dije. No, porque estamos hablando de la justicia. ¿Cuál es la fuente? El reino de Dios. Ahí está subrayado, el reino de Dios. Es que lo que pasa es que tal vez no sé, los hermanos que están acá no distinguen bien el color, pero es un color como fucsia, morado, bueno, Barney. El asunto es que nosotros, hermano, necesitamos buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Porque la Biblia sí lo dice. ¿Verdad que sí? Buscad el reino de los cielos y su justicia y todo será añadido. Amén. No, así no dice la Biblia. Buscad primeramente. Primeramente. ¿Qué es primeramente? ¿Qué palabra se utiliza ahí para decir primeramente? Primero, protos. Lo primero, en espacio, en tiempo, en jerarquía. Eso significa protos. Entonces, para nosotros, la búsqueda del evangelio debería de ser lo primero. Ahora, cuando buscamos nosotros, perdón, el reino de los cielos, cuando nosotros buscamos el reino de los cielos, ¿qué nos aparece en principio? La justicia. Eso es lo primero que aparece en el reino de los cielos, la justicia. Entonces, hermano, nosotros debemos de buscar el reino de Dios. Y entonces, lo primero con lo que nos vamos a topar es con la justicia de Dios. Ahora, a todos nos gusta la paz de Dios, ¿verdad que sí? La palabra nos hablaba de paz, la palabra nos hablaba de restitución, ¿verdad? 7 veces, gloria a Dios, dijo alguien. ¿Por qué no dijo 8 o 10, verdad? ¿No le gusta a usted la paz? Sí. ¿Nos gusta el gozo? Claro que nos gusta el gozo. Pero lo primero que nos aparece es la justicia. Entonces lo primero que nosotros tenemos que traer a nuestra vida es la justicia. Hay quienes oran y dicen, Padre, hazme justicia frente a esto, Señor. Le va a decir el Señor, perfecto, pero empecemos contigo. Sí, porque es que si no, entonces ¿cómo va a ser un Dios justo? Si no a nosotros no nos pasa el escáner de la justicia primero. Entonces, perdóneme, hermano, no tenemos que ir a pedir justicia, sino que lleguemos delante del Señor y digámosle, Padre, yo sé que tu justicia es extraordinaria, pero métenos debajo de la misericordia de Cristo, que es la justicia tuya.
Entonces, hermano, lo que vamos a recibir sobre nosotros es misericordia, para que cuando la justicia dentro del reino de los cielos nosotros la veamos, nos va a ser fácil entonces caminar en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la justicia de Dios, nosotros metidos en Él, ahí vamos a ir, y entonces vamos a pasar en todo el camino que es la justicia de Dios hasta llegar a la casa del Padre. Por ejemplo, si ahorita, digamos, la hermana Mari, ¿va? Saliera, se fuera a dar su viaje allá a Europa. Gloria a Dios, dijo. ¿Va? No, ya no está allá atrás. Menos mal, para que no me oiga. Si no, va a sangrar ahí a Gerardo. Bueno, la hermana Mari se va. Pero también el niño que lleva adentro va. Porque ahí va dentro de ella. Entonces, allá llega ella y a Europa, ¿va? Y cuando ya nazca le pueden decir, tú ya fuiste a Europa. ¿Por qué? Porque él ya viajó adentro. Entonces, cuando nosotros lleguemos, hermano, a la casa del Padre, va a ser algo así como una mujer encinta, ¿va? Que nosotros vamos a ser dados a luz ahí, si usted le quiere llamar así. Es decir, el Señor se va a abrir en sí y nos va a depositar ahí. Y entonces los ángeles se nos van a quedar viendo así de pies a cabeza. ¿Y estos qué onda, va? Who are you? Entonces así, todos viéndose, ¿va? ¿Y ustedes? ¿En dónde venían? En Cristo. Ah, con razón llegaron, hombre. Porque la justicia de Dios es Cristo. Y nosotros, buscando el reino de Dios, nos metimos en Cristo. Por eso es que el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado hoy a ustedes. ¿Por qué? Porque Él mismo era el reino. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos acercamos, buscad primeramente el reino. ¿A quién se está refiriendo? Busquemos a Cristo. Busquemos a Cristo en toda su justicia, en todo su amor, en la manera en que se desarrolló aquí en la tierra. Y ahí es donde lo vamos a conocer después fuera de la tierra. Pero conforme nosotros, hermanos, vayamos conociendo a Cristo, nos vamos a volver, primero, espirituales. Y segundo, nos vamos a hacer buenos ciudadanos dentro de esta tierra. En el desarrollo de nuestra vida vamos a tener un buen testimonio. Entonces, por eso es necesario, usted y yo debemos de buscar el reino de Dios, para que nos encontremos con su justicia. Si empezamos a actuar conforme a la justicia del Señor, de consiguiente, lo que va a venir es paz. Paz. Eso es lo que vamos a tener. Porque mire, hermano, ¿acaso no vive usted en paz cuando usted obedece las leyes? Sí. Usted tal vez va ahí tranquilo en su carro, hermano, un rótulo que dice A20 en un lugar de escuela, y de repente ve solo las luces, ¿verdad? Que pasan al de adelante. Usted dice, híjole, ya lo pararon. ¿Por qué? Se salió de la justicia, entonces lo ajusticiaron. Pero usted va tranquilo, solo pasa viéndole. Dios quiere y no sea de 700, ¿verdad? Y se va. Y usted está en paz. Usted se toca su billetera y dice, gracias, Padre, porque aquí están esos 700 pesos, Señor, todavía, que me van a servir. Ok, entonces, ¿qué otra es la fuente de justicia? El reino de Dios. Por eso hay que buscarlo. Dígale al que tiene al lado suyo, busca el reino de Dios. No, hágalo mejor, digamos, busquemos el reino de Dios. Ok. Y obviamente siempre vamos a andar gozosos si nosotros tenemos justicia y paz. Miremos algo más. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice la palabra del Señor:
de la siguiente manera: en el futuro me está reservada, ¿qué cosa? Esto es precioso, hermano. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Eso dijo el apóstol Pablo. Pero mire, ahora nos mete a nosotros a su tamal, ¿verdad? Me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted su venida? Entonces usted lo que va a recoger es corona de justicia. Dios lo que está haciendo es coronándote de justicia cada vez que tú y yo le decimos: Señor, yo amo tu venida, Señor, ven pronto, por favor. Mira, yo me estoy consagrando, Señor, yo quiero hacer conforme a tu justicia, porque yo quiero que vengas. No tardes. Así dice Apocalipsis, ¿verdad? En el último versículo. La iglesia o el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Hoy lo cantamos de diferentes maneras. Ven, Señor Jesús. Usted le podría decir en este momento: ven, Señor Jesús, no tardes. Amén. ¿Por qué? Porque lo que queremos es su justicia. Cada vez que nosotros buscamos y decimos: Señor, yo amo tu venida, yo deseo, pero el decirlo no es solamente del diente al labio, como decía mi papá. El decirlo implica: Señor, yo estoy caminando conforme a tu justicia para recibir tu justicia como corona sobre mi vida. Es decir, así es como yo amo tu venida. Esta es la demostración de amor. Hermanas, ¿alguna me podría decir en alguna oportunidad cómo le demostró su esposo su amor? Cuando estaban de novios. Llevando flores, dice la hermana. Flores. ¿Ah? Le llenó todo el cuarto de flores a la hermana. Bien gamonal el coca, ¿va? Está bueno, hay que ser tu amigo. Bueno, porque ahora ya tiene esposa, ¿va? Con notas, dice. Ahora, pero ni las de la guitarra le da el hermano. No, no es cierto, sí. Hermano, hermana, pero ¿sabe qué? Yo estaba oyendo al apóstol Edwin García, de allá de Nueva York. Y él estaba contando, hermano, que dice que él a su... Edwin dijo: no, si Edwin ni novia tiene. No, vos, en el nombre de Jesús todavía no, ¿viste? Tienes 14 años. Mejor terminar tus clases primero. El apóstol, amén, gloria a Dios. La mamá sí, ahí sí. Hasta los pies levantó la hermana, ¿va? Gloria a Dios. Bueno, sigamos aquí. Y dice el apóstol Edwin que él estaba contando que su esposa, a la fecha, tienen como 40 y algo de años de casados, y a la fecha la esposa tiene todas las cartas que él le mandó. Las cartas iban impresas con su mano y las sellaba con su loción. Y él tiene las cartas de su esposa que imprimía con su mano y las sellaba con un beso. Ya se imagina, estaban como chorizo en tienda, dicen allá en mi pueblo, ¿va? Bien colgados, ¿va? ¿Cómo se diría chorizo en tienda en inglés? A ver, ¿va? Bueno, la hermana solo dijo joke y se tuvieron que reír. Está bueno. Entonces, hermano, like chorizo in shop, dijo, no. Very hanging. Ok. El asunto es que, hermano, cuando uno ama, demuestra su amor. Decían por ahí es que el amor no son palabras, sino ¿qué? Hechos, ¿verdad? Entonces, hermano,
nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar nuestro amor, porque ahí dice, todos los que aman su venida recibirán una corona de justicia. ¿Quiere usted recibir la corona de justicia? ¿Quiere estar siendo coronado continuamente con la justicia del Señor? Lo que tenemos que hacer es demostrar que le amamos, hermano. Y amarlo es obedecerlo, buscarlo, meditar en su palabra, hermano. Ahí sí que, como dice el apóstol Sergio, va a darle el golpe a la Biblia, va a decir, pero no por lo que está nueva, sino porque ahí están sus lágrimas, ahí está su ver y decir, ya viene pronto mi amada Señor, ya por favor, ya me quiero ir. Y no por miedo, ay sí, porque viene la bestia y el 666. No, sino porque te amo, porque me has dado vida, porque Señor, yo era una podredumbre y tú me sacaste del lodo, del fango, me has dado salvación. Al hermano, qué lindo, hombre. Gloria a Dios. Entonces usted y yo, lo que necesitamos es amar su venida. Dígale que tiene la razón. ¿Por qué no demostramos nuestro amor por su venida? Búscalo, dígale. Eso es chucho, ¿va? No, es busquémoslo. Congreguémonos. Vengamos a su presencia. Busquemos, meditemos en su palabra. De día y de noche. Ah, qué hermoso. Sigamos. Mire este otro pasaje. Precioso. Salmo 24:5. Este pasaje es lindo, hermano. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. En la Nueva Traducción Viviente dice, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán, ¿cómo dice? Una relación correcta con Dios, su Salvador. Una relación correcta. ¿Usted quiere tener una relación correcta con el Señor? Es decir, en rectitud delante del Señor. Bueno, entonces leamos el contexto, veamos de qué nos está hablando aquí. Vaya por favor un par de versos arriba. En el verso 3 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Es una pregunta. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Verso 4, ¿qué dice? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a falsedad, a mentira, dicen otras versiones, ni jurado con engaño. Tal, en el verso 6, cuando después de que habla esto, dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Selah. ¿Dónde está Gracia? Aquí está. Ahí hay una meditación. Ahí hay, como decía un señor, usted no lo conoció, ¿va? Es un narrador de allá de Monterrey que decía pausa. Y él hacía pausa. Y regresamos. Sí, se murió antes de ver a los Rayados y a los Tigres en una final. Él decía siempre eso. Pero bueno, no vine a hablar de él, vine a hablar del Señor. Nosotros, hermano, la justicia de Dios, dice, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. ¿Quién? ¿Quién? No, ¿quién? Ahí léalo, ahí lo dice. Verso 3, 4 y 6. El de manos limpias, puro de corazón, el que no ha alzado su alma a cosas vanas, vacías, de mentira, de falsedad, no ha jurado con engaño. ¿Qué más? Verso 6. Esa es la generación de los que buscan su rostro como Jacob. Ahora yo me preguntaba, ¿y por qué como Jacob? ¿Por qué no como Israel? ¿Por qué no dice ahí como Israel? ¿No le parece que hubiese sido mejor como Israel? Porque Jacob, ¿qué significa? ¿Ah? Significa suplantador, usurpador, el que usurpa, el que suplanta, el engañador. ¿Sabe por qué dice como la generación de Jacob? Porque usted recordará que cuando Jacob estaba harto de sí mismo, hermano, de ser como era.
¿Sabe dónde se dio cuenta él más claramente cómo era él? Cuando estuvo con Labán, su suegro. Porque ese Labán le salió corregido y aumentado, hermano. Le jugó chueco todas las veces. Pero es que Jacob así era. Entonces, como dicen por ahí, le dieron agua de su mismo chocolate, ¿va? Y entonces, hermano, él dijo, no, yo ya no quiero ser así. Cantó aquel coro que dice, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Entonces, hermano, dice la Biblia, esa es la generación. Ok, los de Jacob, sí, ¿sabe por qué? Porque Jacob dijo, no, yo lo que quiero es que me limpien mis manos, que me limpien mi corazón. Yo me quiero presentar delante del Señor con otro nombre. Yo ya no quiero seguir con esta manera de ser, de pensar, de hacer. Yo engaño, yo miento, yo le quedo mal a los hermanos. Yo doy mi palabra y mi palabra no vale nada. Yo miento, yo frustro a otros con mis actitudes, con mi manera de ser, de pensar, de hacer. Entonces viene el Señor y nos dice a nosotros, ustedes quieren que yo les dé mi justicia como el Dios de su salvación. Lo que tenemos que hacer es presentarnos entonces también delante del Señor y decirle, Señor, yo ya no quiero, ya no aguanto. Pelea tu bendición. Porque eso fue lo que hizo Jacob. Jacob fue a pelear con el ángel del Señor, así dice la palabra. No va a creer así que se revolcaron y no, no, no. Él lo que estaba era queriéndole decir, cámbiame, sí, pero lo que quería el Señor es que él confesara cómo era. ¿Sabe por qué? Porque al final le dice, pues después de que lo hiere y todo, le dice, ¿y cómo te llamas? ¿Por qué le preguntó cómo se llamaba? ¿Por qué cree usted que le preguntó cómo se llamaba? ¿Por qué no le dijo, bueno, ¿y qué querés? Pues, porque va, está bueno, ahí te voy a bendecir, ahí te voy a dar unas tus 10,000 ovejas. Y te voy a dar 4 mujeres ya tenés. Te voy a seguir multiplicando. ¿No le dijo así? Esa no era la bendición que él quería. Él no quería las cosas materiales, ya las tenía. Lo que él quería era dejar esa forma de ser. O sea, en su interior él tenía una sed, un hambre por cambiar. Cámbiame, yo ya no quiero ser un usurpador, yo ya no quiero ser un mentiroso, yo ya no quiero ser un suplantador, yo ya no quiero engañar a mi hermano, engañé a mi suegro varias veces y ya me la hizo también. Yo ya no quiero ser un hombre que malo. Yo quiero cambiar, pero no puedo por mí mismo. Eso era lo que le estaba diciendo, Señor, yo no puedo. Yo vengo a rendirme delante de ti. La justicia de Dios, hermano, va a venir sobre nosotros cuando nosotros nos rindamos delante del Señor y reconozcamos, óigame bien, porque eso es lo que Dios quería, que reconociera quién era por sí mismo. Porque durante toda la noche yo no veo que él le diga, ¿cómo te llamas? No, sino que ya hasta cuando se iba a ir, que le hiere su cadera y lo suelta. Y entonces viene y le dice, te vas a ir sin bendecirme. No, yo sí te quiero bendecir, lo estoy parafraseando, yo sí te quiero bendecir, pero no has podido reconocer quién eres, ni cómo te portas. Eso es lo que tú tienes que reconocer, eso no lo puedo hacer yo. Yo sé quién eres, sé cómo te portas, pero cuando el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza la misericordia de Dios. Entonces, yo me imagino, hermano, ya tirado, arrastrado a Jacob, hermano, agarrándose el dolor aquí. Y le dijo, bueno, me llamo Jacob. Eso era todo lo que quería yo que me dijeras, que ya no quieres llamarte así. Por todas las administraciones que tienes tus manos sucias, tu corazón no está limpio. ¿Qué más dice? ¿Se recuerda? ¿Has alzado tu alma a la falsedad? ¿Has jurado con engaño? ¿Acaso no le había jurado al Señor que le iba a dar de los diezmos, hermano?
Pues si me prosperas, yo te voy a dar de los diezmos. Hasta esa fecha no se los había dado. No, Señor, mira, de veras, yo esta vez sí me voy a congregar, esta vez sí te voy a llevar los diezmos, Señor, esta vez sí voy a ofrendar, esta vez sí voy a tratar bien a mis hermanos, Señor. Pero como es Jacob, sigue igual. No ha llegado la justicia de Dios sobre su vida. Señor, hoy sí voy a dejar de mentir, hoy sí voy a dejar de hablar, hoy sí voy a dejar de chismosear de mis hermanos, hoy sí me voy a portar bien con mi esposo, con mi esposa, Señor, ya no le vuelvo a pegar con el sartén. Sí, pero dime tu nombre. Jacob. Perfecto, dijo el Señor. Eso era todo lo que quería. Cambiémoselo. Ahora te vas a llamar Israel, príncipe del Señor, príncipe de Jehová. Al hermano ese sí le dieron una vuelta de calcetín, hermano. De ser usurpador y cuantas otras cosas, mentiroso y de todo, ¿va? Al final le dice el Señor: ahora sí, yo te levanto como príncipe. ¿Sabe usted qué es lo primero que aprenden los príncipes? Esto, mire: justicia. Reina el justo y el pueblo se alegra en su corazón. Por eso el mayor de todos fue Salomón para reinar. Claro, David pues era hijo de tigre pinto, ¿verdad? El otro. Pero en él fue coronado. ¿Por qué? Porque el reino de David se estableció en justicia y lo fue llevando y llevando y llevando, hasta que lo único que le dijo el Señor, bueno, lo de Urías, Eteo y su mujer, y el derramamiento de sangre, eso no te va a permitir ni que me construyas casa, y tampoco que tu reino sea establecido ahorita. Yo lo voy a hacer después. Todavía lo voy a subir un poco más en Salomón, pero lo voy a sellar con la justicia eterna que es mi hijo cuando él venga. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es: Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia mi manera de ser, cambia mi nombre. Y entonces vamos a recibir justicia del Dios de nuestra salvación. Voy a terminar aquí. Hay otras cosas más que debo de decir, pero quiero hacerle una invitación. Si usted en esta hora necesita beber de la fuente de la justicia, venga y dígale al Señor: yo necesito, Señor, de ti. Yo necesito que tú cambies mi nombre, mi manera de ser, Señor. Yo anhelo tener manos limpias, Señor, delante de tu presencia, un corazón purificado, Señor, por tu palabra. Si alguien necesita esa revelación del evangelio, dígale: Señor, revela, Señor, el evangelio a mi vida, por favor. Yo quiero entender tu palabra. Yo quiero, Señor, la revelación, Señor, del evangelio. Si hay alguien en esta mañana que quiera abrirle su corazón a Cristo porque no lo conoce, este es el momento para poder decirle: yo anhelo la revelación de tu evangelio a mi vida, de tu bondad, porque Cristo Jesús es el evangelio mismo. Cristo es la bondad de Dios, Cristo es la justicia de Dios. Y si usted le quiere abrir su corazón al Señor, este es el momento para poder decirle: yo te abro mi corazón, Jesús. No es un cambio de religión, es un cambio nosotros de relación con Dios. Porque el que quiere tener una relación correcta con el Señor, lo que tiene que hacer es buscarle a Él. Si usted quiere tener justicia, busquemos el reino de los cielos, busquemos a Cristo, su comportamiento, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de dirigirse delante de los ojos de Dios y de los hombres. La Biblia dice que Él crecía en gracia y en sabiduría continuamente. A causa de su temor reverente también Él fue escuchado, dice la palabra. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo venimos delante del Señor? Hoy es un buen momento. Tómese unos minutos. Ya vamos a terminar. Pero tómese unos minutos, por favor, para decirle: anhelo tu justicia sobre mi vida.
anhelo tu justicia sobre mi corazón. Anhelar la justicia no es que venga el juicio de Dios, no, anhelar su justicia es: dame parámetros, dame lineamientos, dame la manera, Señor, de cómo conducirme bien delante de ti. Yo quiero tener un buen testimonio delante de tu presencia, porque teniendo un buen testimonio delante de su presencia, tendremos un buen testimonio con los hermanos. Eso ténganlo por seguro. Nosotros hoy podemos y tenemos, óigame, nosotros lo tenemos fácil. Hoy podemos meternos en Cristo y vamos a llegar delante del Padre, a la casa del Padre, metidos en Cristo, porque Él es la justicia. Y aunque nosotros seamos infieles, injustos, Él permanece fiel, Él permanece como justo. Y usted y yo viviremos por esa fe. Y usted y yo tendremos la vida por esa fe. Y usted y yo alcanzaremos la justicia de Dios por esa fe maravillosa que el Señor Jesucristo ha impregnado en nuestros corazones a través del Evangelio, a través de su amor, de su misericordia, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy nos abre las puertas para que podamos sentarnos a la mesa. Una mesa donde un pacto de Dios, de amor, de confianza, de bondad, de misericordia, para entregarnos su justicia, se ha abierto, para reponer en nosotros a perfección 7 veces lo que el enemigo trató de quitarte, quizá a causa de tu enfriamiento. Pero hoy, si estás tibio, ven al Señor, ven a Él. Hoy el Señor te va a dar colirio. Hoy el Señor te va a dar a ti de esa cobertura sobre tu vida, porque todas esas son obras justas, las obras justas de los santos, las obras de justicia de los santos son la vestidura blanca, el lino blanco resplandeciente. Ven a Él en esta hora y dile: Señor, aquí estoy. Rindamos nuestro corazón, hermano. Hay tanto que cambiar en nuestra vida. Lo digo por mí, lo digo porque soy el primero en la lista que necesita que la justicia de Dios descienda sobre él. Necesito la revelación de la justicia por el Evangelio. Necesito que Él venga sobre mi vida y me dé de su justicia. Quiero amar cada día, quiero demostrarle a Él que amo su venida, no con mis palabras, sino con mis hechos, en la búsqueda de Él, en la búsqueda de su misericordia, en el continuo meditar de su palabra, en la búsqueda de su presencia, en la intimidad de mi casa. No solamente aquí donde me vean. Yo lo que quiero, Señor, es que cambies mi vida, Señor. Porque mi nombre, Señor, necesita un cambio. Yo necesito, Señor, ese cambio de ser Jacob, Señor, a ser príncipe tuyo, Israel, el Israel de Dios, donde venga la circuncisión. Por eso, hermano, el sello dice, o la señal de la justicia de Dios sobre Abraham fue la circuncisión, y sobre nosotros el sello de la justicia de Dios es la circuncisión de nuestro cuerpo, de nuestra mente en el cuerpo de Cristo. El que nosotros tengamos ahora a bien meternos en Él. Aquel ladrón en la cruz era completamente injusto, completamente, pero se acercó a la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, y ahí encontró su salvación eterna. Ahí le pudo decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: no, yo hoy te estoy diciendo que de hecho vas a estar conmigo, porque yo estoy cambiando tu condición de un injusto, de un hombre que
quizá mató, asesinó, robó, hizo cosas terribles, pero al reconocer la justicia de Dios en Cristo Jesús obtuvo su salvación. Quizá ninguno de nosotros haya llegado a esa condición tan deplorable como la de ese hombre, de ese ladrón en la cruz, pero sí necesitamos que nos laven nuestras manos, nuestro corazón por la palabra. Y en esta hora nosotros oramos y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de los que estamos en este lugar delante de tu presencia, que necesitamos, Señor, llegar a la condición de justos, no por nosotros mismos, sino metiéndonos, recibiendo tu justicia sobre nosotros, aprendiendo a vivirla, Señor, aprendiendo a hacer tu voluntad, Señor. Porque por eso, Señor, hemos aprendido de tu palabra, Señor, a decir: se haga tu voluntad aquí en la tierra sobre mi vida como la haces en los cielos. Señor, por favor, que podamos vivir conforme al reino de los cielos. Que podamos, Señor, nosotros obedecer, Señor, para poder alcanzar, Señor, esa justificación en nuestras vidas. Cámbianos de nombre, cámbianos de actitudes, Señor. Cambia la manera que nosotros somos, Señor. Perversos, muchas veces malos, Señor. Mentirosos, Señor. Chismosos, Señor. Ladrones, usurpadores, Señor. Defraudadores de otros. Pero yo sé que hoy, Señor, en tu misericordia, tú nos vas a justificar. Hoy en tu justicia, Señor, nos vas a justificar. Hoy nos estás sellando con tu justicia, porque amamos tu venida, Señor, y queremos mostrar ese amor, Señor, con los hechos de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor, cánteselo como una oración diciéndole: dame de beber, Señor, del manantial de tu justicia, Señor, en mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted está ahí recibiendo o entregándole al Señor su corazón, no se preocupe, no se apresure, usted puede estar ahí. Si usted quiere volver a su lugar y mientras vuelve le puede decir: Señor, dame de tu manantial, dame de tu vida, dame de tu corazón, Señor. Yo por mis propias fuerzas soy injusto, pero tu justicia, Señor, es la que me justifica ante el Padre. La ayuda de tu justicia por el Espíritu en nosotros